En definitiva, cuando se presentan estos escenarios de problemas económicos, todos los bolivianos deberíamos aportar. Los asambleístas deberían ya de una vez por todas el aprobar todos estos créditos que lamentablemente no están siendo bien tratados. Vamos a ir a esta entrevista importante acompañados de Luis Fernando Romero. Él es economista y presidente del Colegio de Economistas de Tarija, a quien le doy la cordial bienvenida. Luis, ¿cómo está? Gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Creo que se ha puesto ya nuevamente en la mesa la posibilidad de que el país deje de subvencionar los combustibles, porque lamentablemente eso le está haciendo daño al país en general. ¿Cuál es la posición que tiene usted? ¿Cuál es la opinión que tiene Luis? Buenos días, adelante. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, es una situación muy problemática y conflictiva que se va a agudizar esta semana porque desde la gestión pasada hasta la fecha no se han solucionado varios problemas importantes como la inflación, la falta de dólares, tanto en el sector público y privado, lo cual ha derivado como parte del problema de que no exista la importación oportuna por parte del gobierno central de los hidrocarburos y carburantes que usamos diariamente, diésel y gasolina. Ayer ya lo dijo la misma ministra Marianela Prada, con datos hasta estremecedores, porque más o menos en promedio se ha importado de 2021 hasta la edición pasada 3.125 millones de dólares en carburantes. Y de hecho, la gestión pasada, para ser más exacto, el mismo presidente ha indicado que se ha importado 3.349 millones de dólares, de los cuales un 65% era, según él, diésel y el 35% era gasolina. El día de ayer nos ha dado una cifra también preocupante, donde indica la ministra de Gobierno que en este caso la importación de diésel llega hasta un 90%, es decir, solamente producimos un 10% de lo que consumimos, y en gasolina un 56%, casi un 60%, y el saldo es producción nacional. Quiere decir de que en menos de un año, comparando un poco la información gubernamental, se ha incrementado tanto los volúmenes como el valor de importación de los carburantes, y esto ante la falta de liquidez, es decir, de dólares americanos por parte de YPFB para pagar los proveedores internacionales, y no por nada existe alrededor de 500 cisternas en diferentes partes de países limítrofes, de los cuales debemos traer diésel y gasolina. Ha existido una provisión poco oportuna y ha generado conflictos sociales y sobre todo una afectación en la economía nacional, que hasta el momento y hasta la fecha, más allá de buscar responsables, no se han encontrado soluciones prácticas, y por ende se está a la espera de que lleguen los carburantes, de un problema que es estructural y no es coyuntural ni tampoco responsabilidad exclusiva de una persona o de un organismo como tal. Ahora, Luis Fernando, el tema se torna tan serio que hasta el expresidente Evo Morales ha dicho de que si es elegido presidente va a levantar la subvención de los hidrocarburos. O sea, la cosa está seria. Imagínate, el exmandatario que en su momento quiso levantar una parte de la subvención, elevó un poco el precio de los carburantes, después tuvo que retroceder y durante su gestión no levantó esta subvención. Hoy en día dice, si vuelvo a ser presidente, voy a levantar la subvención. Seguramente va a ser la posición de muchos candidatos presidenciales, porque la cosa está tremendamente preocupante, Luis Fernando. Sí, es preocupante, pero hay que tomarlo con pinzas. Las declaraciones o propuestas de los candidatos, que todavía no sabemos quiénes van a ser los que estén habilitados ya en abril, porque no es fácil levantar la subvención. En el 2011 Evo Morales lo ha intentado y en menos de 2 días ha tenido que retroceder en esa medida, porque la economía boliviana y la misma población está mal acostumbrada a una subvención que no representa ni siquiera el 3% del Producto Interno Bruto, me refiero como gasto corriente. Sin embargo, los daños colaterales que genera la misma
¿Por qué? Porque existe una salida en grandes cantidades por contrabando, principalmente a Perú. Luego ha subvencionado el funcionamiento de más de medio millón o más quizás de vehículos indocumentados en el país y además el destino para consumo y utilización en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Yo creo que si se controlaría eso, aún sería sostenible la subvención como tal, que de hecho es deficiente y mal planificada porque no debería haber sido implementada a largo plazo y tampoco de manera generalizada y no por algún tipo de discriminación en términos económicos y productivos principalmente. Y además es evidente que el nuevo gobierno que ingrese ya en noviembre de esa gestión va a tener que hacer algo con la subvención. No creo que nadie se anime al iniciar su gestión presidencial a eliminar la subvención. Se tiene que hacer un análisis técnico, económico y financiero para ver cuál va a ser, en ese caso, la subvención de ahí en adelante, que creo que habría que hacer un estudio en el cual se mantenga, por ejemplo, la subvención al sector del transporte público, se quite la subvención paulatinamente a aquellas actividades económicas que pudiesen, en todo caso, importar sus carburantes por cuenta propia y también aquellas empresas y familias que tengan los ingresos suficientes para pagar un precio internacional, ¿no? No ha sido fácil la subvención, es una política gubernamental que creo que ya es cada vez menos sostenible y además esto está generando que se importe alrededor de un 40% de más de lo que realmente consume el país. En todo caso, debe ser una política multidimensional e integral que busque solucionar paulatinamente un problema que está carcomiendo la economía boliviana y sobre todo afectando a las finanzas públicas del Estado nacional. Ahora, Luis Fernando, esto lamentablemente va pegado también a el problema que tiene nuestro país en la obtención de dólares, por ejemplo, para hacer el pago de estas compras de carburante. Es un problema estructural y doble, yo diría, porque lo que estamos viviendo con el desabastecimiento de carburantes es parte de una política hidrocarburífica, energética, que ha fracasado porque la ley de hidrocarburos simplemente ha dado la posibilidad de consumir o cosechar lo que se ha sembrado hace más de 30 años, pero no se han repuesto las reservas o se han hecho descubrimientos importantes de hidrocarburos, principalmente de gas natural, y consecuentemente una posibilidad de generar derivados como el diésel y la gasolina. Entonces, nuestra producción ha ido cayendo, no hemos hecho sustitución de importaciones ni tampoco la industrialización, y además el sector público ha pasado desde 2014 de manera gradual a tener problemas serios de solvencia y liquidez, principalmente en dólares americanos, llevando a un extremo de monetizar las reservas de oro para financiar precisamente la compra de diésel y gasolina. Es decir, no tenemos dólares porque ya no exportamos, ni siquiera ya a la Argentina, y además ya no tenemos dólares porque no estamos generando como Estado boliviano. Y además, al no producir nuestros propios carburantes, estamos en una situación muy, muy complicada, al parecer un círculo vicioso que está generando precisamente el desabastecimiento de carburantes y además un proceso más inflacionario en la economía en la cual casi hemos tenido un 10% de la gestión 2024 y que en este año, si sigue esa situación de falta de carburantes que puede afectar inclusive al mercado interno y además la seguridad alimentaria del país, puede generar que los precios sigan subiendo, principalmente en la canasta básica familiar. Ahora, Luis Fernando, lamentablemente, el país, no sé si está bien dicho lamentablemente, pero el país anualmente importa varios vehículos que funcionan con diésel, con gasolina, y eso va sumando cada año. Por otro lado, todos sabemos bien que en las regiones, en los pueblos, en algunos municipios, se tienen vehículos indocumentados, los denominados chutos, quienes obtienen la venta de combustible en bidones y circulan en el país, es una gran cantidad también. ¿No se debería hacer algunos ajustes en este tema también, Luis Fernando? Claro que sí, como se había indicado al inicio de la entrevista, uno de los efectos nocivos que tiene la subvención a los carburantes es el
Bueno, creo que tenemos algún problema con la conexión en internet con nuestro Luis Fernando Romero. Él es presidente del Colegio de Economistas de Tarija, quien nos ha acompañado en esta entrevista importante. Bueno, ahora sí, Luis Fernando, lo escuchamos nuevamente para terminar la idea que nos estaba compartiendo. Sí, sí. Para finalizar, les indicaba de que nosotros, después de Venezuela, tenemos los carburantes más baratos del continente americano. Y eso hace de que exista un elevado contrabando y lo que se había mencionado, ¿no? Más de medio millón, que es lo que se tiene cuantificado parcialmente, de autos indocumentados en todo el territorio nacional que operan, funcionan y hasta hacen actividades económicas, lucran con carburantes subvencionados por todos. Y eso hace pues que sea un negocio redondo y muy atractivo y por ende eso se debe regular. Por eso indicaba en cierta parte de la entrevista que el gobierno tiene la potestad de controlar. Si yo me pondría a pensar cómo sería la subvención sin que se venda un solo litro de no salga nada fuera del país y además se evite que se use para actividades ilícitas, estoy seguro que la subvención todavía, al menos a mediano plazo, podría ser sostenible. Reiteraba de que no se utiliza ni siquiera el 3% del presupuesto general del Estado ni del Producto Interno Bruto en recursos para la subvención. Los daños colaterales, es decir, los daños económicos más grandes son en esas tres variables que he indicado y se debería hacer pues un control, supervisión y monitoreo, porque se ha visto que inclusive surtidores cargan a cisternas para que esas lleven dentro de la ilegalidad a contrabando o actividades ilícitas, o siquiera ya uno no sabe dónde va a parar, porque mientras tengamos esos precios muy bajos, es muy atractivo para lucrar y hacer esas actividades irregulares. Pero reitero, a corto plazo no se aconseja levantar la subvención, menos en este año bastante inflacionario, y una vez que el gobierno, el nuevo que asuma, quien sea, debe tocar la subvención, pero analizarlo de una manera que no afecte la economía familiar y además no reste competitividad al sector productivo y empresarial del país y además tome las medidas, en ese caso, más responsables para evitar una mayor inflación y por eso yo creo que en ese momento pensar tocar el tipo de cambio como tocar la subvención a los carburantes es impensado por el gobierno actual. Bien, Luis Fernando, le agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros.